Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha puesto el mundo del espectáculo patas arriba, y es que el médico de Can Yaman ha hablado. Sí, lo han oído bien. Por fin se ha revelado el motivo por el cual nuestro adorado actor turco Can Yaman tomó la decisión de venir a Turquía. Y créanme, las razones detrás de este regreso son mucho más profundas de lo que podríamos haber imaginado. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy es realmente impactante. Si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empecemos. Hace poco el mundo entero se sorprendió al saber que Can Yaman, quien había estado enfocado en proyectos en Italia, regresaba a su tierra natal, Turquía. Inmediatamente las redes sociales explotaron con teorías, rumores y un sinfín de especulaciones. ¿Volvía por un nuevo proyecto cinematográfico? ¿Se trataba de asuntos personales? ¿Había un secreto detrás de su ausencia prolongada? La verdad es que Can siempre ha sido un personaje que genera muchísima curiosidad, y su regreso a Turquía no fue la excepción. Y ahora, gracias a una revelación exclusiva, podemos arrojar luz sobre este misterio que ha mantenido a tantos fans en vilo. El hombre detrás de las cámaras, el que conoce sus secretos más íntimos, su médico personal, ha decidido compartir algunos detalles que nos ayudan a entender mejor este importante movimiento en la carrera y vida de Can Yaman. Para empezar, es fundamental recordar la trayectoria de Can Yaman. Conocido por su carisma arrollador y su talento actoral, Can conquistó corazones en Turquía con series como Erkencikus y Dolunay. Su fama trascendió fronteras y pronto Europa, especialmente Italia, se convirtió en su segundo hogar. Allí protagonizó producciones, participó en programas de televisión y se consolidó como una figura internacional. Su presencia en la pantalla italiana, su participación en eventos de gran calibre y su conexión con el público europeo lo catapultaron a un nivel de fama global que pocos actores turcos han alcanzado. Sin embargo, la pregunta que resonaba en todos los rincones era, ¿por qué volver a casa después de tanto éxito fuera? La respuesta, según las declaraciones de su médico, no es tan simple como un contrato televisivo o un proyecto específico. El doctor, cuya identidad mantenemos en reserva para proteger su privacidad y la de Can, ha revelado que la decisión de regresar a Turquía estuvo motivada principalmente por una profunda necesidad de reconexión. El médico explicó que Can, a pesar de su vida glamurosa y su éxito global, sentía una creciente inquietud. La presión de la fama internacional, las constantes demandas de su carrera y la distancia de sus raíces comenzaron a pasar factura. Necesitaba un respiro, un momento para reencontrarse consigo mismo y con lo que verdaderamente lo nutría. Y ese lugar, según sus propias palabras y las de su médico, era Turquía. Imaginemos por un momento la vida de una celebridad de la talla de Can Yaman. Siempre bajo los focos, viajando constantemente con agendas apretadísimas. Si bien esto puede parecer un sueño para muchos, para el individuo puede generar un agotamiento físico y mental considerable. El médico mencionó que Can estaba experimentando lo que se conoce como burnout, un estado de agotamiento emocional, físico y mental causado por el estrés crónico. La constante necesidad de mantener una imagen, de cumplir expectativas y de estar siempre encendido para las cámaras, sin duda, debió haber sido abrumadora. El ritmo frenético de la vida de estrella, las innumerables horas de trabajo, la falta de tiempo para el descanso y la desconexión, son factores que, a la larga, pueden minar incluso al más fuerte de los individuos. El doctor destacó que Turquía representa para Can mucho más que su país de origen. Es el lugar donde creció, donde forjó sus primeros sueños, donde tiene a su familia y a sus amigos de toda la vida. Es un espacio de familiaridad, de autenticidad, donde puede bajar la guardia y ser simplemente Can. El médico explicó que este regreso no fue una decisión impulsiva, sino el resultado de un proceso reflexivo y necesario para su bienestar. Can necesitaba volver a sus orígenes para recargar energías y reencontrar el equilibrio perdido. La conexión con su cultura, sus tradiciones, el idioma y las personas que lo conocen desde sus inicios son anclas fundamentales para su estabilidad emocional. Pero hay más. El médico también insinuó que la vuelta de Can a Turquía podría estar ligada a proyectos que le permitan reconectar con su esencia como actor. Si bien no se dieron detalles específicos sobre posibles guiones o producciones, se dejó entrever que Can está buscando roles que le permitan explorar facetas más profundas de su personalidad y de su arte. Después de tanto tiempo trabajando en un contexto internacional, es natural que un artista desee regresar.
Sara sus raíces para emprender nuevos desafíos que resuenen con su identidad cultural. Podríamos estar ante un Can Yaman reinventado, listo para sorprendernos con interpretaciones que reflejen esta nueva etapa de su vida. Es posible que el actor sienta la necesidad de volver a contar historias que le hablen directamente a su público turco, historias que aborden temas relevantes para su cultura, o que le permitan interpretar personajes más complejos y matizados, lejos de los estereotipos que a veces se asocian con el éxito internacional. La confesión del médico es un recordatorio valioso de que, detrás de las grandes figuras públicas, hay seres humanos con necesidades emocionales y psicológicas. El éxito y la fama no garantizan la felicidad plena si no se cultivan también el bienestar personal y la conexión con uno mismo. La valentía de Can al reconocer esta necesidad y tomar la decisión de priorizar su salud mental y emocional es algo digno de admirar. En una sociedad que a menudo glorifica el sacrificio y la entrega total al trabajo, es inspirador ver a una figura pública reconocer sus límites y tomar medidas proactivas para su propio bienestar. Otro punto interesante que el médico resaltó fue la importancia del apoyo familiar y social en este proceso. Can, según se desprende de sus palabras, ha encontrado en Turquía ese entorno de contención y comprensión que tanto necesitaba. Estar rodeado de sus seres queridos, poder compartir momentos cotidianos sin la presión constante de ser una estrella, ha sido fundamental para su recuperación y para su estado de ánimo. Es un bálsamo para el alma, ¿verdad? La red de apoyo de amigos y familiares juega un papel crucial en la salud mental de cualquier persona, y para una celebridad que vive bajo un escrutinio constante, este apoyo es aún más vital. La narrativa que se construye a partir de estas revelaciones es fascinante. No se trata solo de un actor que regresa a su país, sino de un individuo en busca de un renacimiento. Un renacimiento que pasa por reconectar con sus raíces, priorizar su bienestar y probablemente embarcarse en proyectos que tengan un significado más personal y profundo. Esto abre un abanico de posibilidades para sus próximos pasos profesionales. ¿Veremos a Can Yaman en producciones turcas que aborden temas sociales o históricos? ¿O quizás en proyectos más íntimos y dramáticos que le permitan mostrar un rango actoral aún más amplio? La expectación es máxima. El público turco que lo vio nacer como estrella, seguro estará encantado de verlo regresar y ofrecerles actuaciones memorables. El médico también mencionó que Can Yaman está trabajando en su recuperación física y mental. Se están implementando rutinas de ejercicio y meditación, y se está dando un seguimiento cercano a su estado anímico. Esto demuestra que la decisión de regresar a Turquía no fue solo un capricho, sino una estrategia bien pensada para invertir en su futuro, tanto personal como profesional. Es una inversión en su salud y en su felicidad. El cuidado personal, la atención a la salud mental y física, son aspectos esenciales para cualquier persona, y es encomiable que Can esté abordando estas áreas de manera tan consciente. Para muchos fans, esta revelación podría ser interpretada como una señal de que Can está más accesible y dispuesto a interactuar con su público turco. Al estar de vuelta en su país, es más probable que participe en eventos locales, entrevistas y por supuesto que se le vea en situaciones más cotidianas. Esto es una noticia excelente para todos aquellos que lo admiran y que lo extrañaban en las pantallas turcas. La distancia, aunque necesaria para su recuperación, también había generado una cierta sensación de lejanía entre el actor y su público más fiel. La historia de Can Yaman es un ejemplo inspirador para muchos. Nos enseña que sin importar cuán alto lleguemos o cuán exitosos seamos en el ámbito profesional, nunca debemos descuidar nuestra salud mental y emocional. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad. Y la decisión de Can de tomarse un tiempo para sanar y reconectar es un acto de fortaleza y autoconciencia que merece ser aplaudido. En un mundo que a menudo equipara el éxito con la entrega total y el sacrificio personal, la historia de Can nos recuerda que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de reconocer nuestras propias necesidades y priorizar nuestro bienestar. En resumen, la presencia de Can Yaman en Turquía no es solo un regreso, es una reconexión profunda. Es un paso necesario para su bienestar, un reencontrarse con sus raíces y muy probablemente, el preludio de una nueva y emocionante etapa en su carrera. El misterio de su regreso ha sido desvelado, y la verdad detrás de él es mucho más humana y conmovedora de lo que muchos pensábamos. Hemos pasado de las especulaciones sobre nuevos proyectos a comprender la profunda necesidad humana de reconexión, equilibrio y cuidado personal. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes, mis queridos seguidores.
Espero que esta revelación les haya parecido tan impactante e intrigante como a mí. Recuerden que detrás de cada estrella hay una persona con sus propias luchas y necesidades. Y el viaje de Can Yaman nos recuerda la importancia de priorizar nuestro propio bienestar, de escuchar a nuestro cuerpo y nuestra mente, y de buscar ese equilibrio que nos permita florecer en todas las facetas de nuestra vida. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este vídeo. Su apoyo y su interacción son lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias y los detalles más jugosos del mundo del entretenimiento. Si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Dejen sus comentarios aquí abajo contándonos qué les pareció esta revelación y qué esperan de Can Yaman en su regreso a Turquía. Nos encanta leer sus opiniones. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para estar siempre al día con nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.